Gracias a Dios que podemos estar juntos, la verdad que iba y venía la musiquita y lo escuchaba. Y hoy cuando estaba terminando de repasar el libro del estudio que vamos a comenzar esta serie de este mes, ¿sí? Si bien noviembre va a ser largo, vamos a tener la serie del estudio de Abdías. Un libro que por ahí es muy chiquitito, ¿sí? El más cortito del Antiguo Testamento. Pero Abdías hace justamente el enfoque en una de las naciones, ¿no? Abdías tiene dos enfoques. Por un lado se enfoca en Edom y por el otro lado se enfoca en las naciones, el resto de las naciones, a partir del versículo 16, que justamente es cuando Dios también habla en otros de los profetas, quiénes eran aquellos que iban a sufrir el día del Señor, cuando el Señor venga a establecer su reino aquí en la tierra, promesa que le había hecho el pueblo de Israel, pero que también iba a traer justicia, ¿sí? Y que todas las naciones se iban a sujetar. Muchas de ellas que hablan implícitamente con el daño que le han hecho al pueblo de Israel. Y es cuando leía acá a nuestro hermano en el libro de Joel, había encontrado en el último versículo que leyó, uno de los últimos versículos en Joel, capítulo 3, si quieren lo pueden buscar, si no vamos a estar en el libro de Abdías, vayan buscando el libro de Abdías, que no es un libro fácil de encontrar, salvo que como algunos pícaros tengan el teléfono, entonces lo pueden buscar así de rapidísimo. Pero es un libro difícil de encontrar porque es un libro chiquito. Y dice en Joel capítulo 3, que leía nuestro hermano recién, versículo 19, Egipto será destruido, y Edom, dice, será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. ¿Sí? Y ese es el enfoque que tiene el libro de Abdías. Es un libro que va a estar enfocado justamente en la nación de Edom, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de historia para entender el libro de Abdías, ¿sí? El libro de Abdías justamente se centra en la tierra y tendríamos que decir, la nación de Edom. Y si ustedes se ponen a investigar un poquito, seguramente se van a recordar que Edom son los descendientes de Saúl. Ahí en el capítulo 25, lo tengo anotado acá, versículo 30, del libro de Génesis, y el capítulo 36, 1, donde Esaú, si ustedes se acuerdan, siempre hacemos hincapié en la historia de Esaú, porque Esaú fue uno de aquellos que despreció su primogenitura. En el momento que él tenía una necesidad temporal como alimentar su cuerpo, decidió renunciar al privilegio que él tenía para poder llevar a cabo su satisfacción temporaria. Y eso nos lleva a pensar a nosotros como hijos de Dios, que nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Dice el capítulo 3 del libro de Primera de Juan, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Tenemos un nombre privilegiado cada uno de nosotros. No es un nombre común el que tenemos, es un nombre privilegiado. Aquellos que hemos creído en Jesucristo, aquellos que hemos aceptado la obra de Cristo en nuestro corazón, aquellos que hemos reconocido nuestra necesidad de Él, nuestro pecado y nuestra falta delante de Él, hemos entendido que Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz. Y el hecho de que haya venido a morir nos ha dado el privilegio. Juan 1.12 decía este fin de semana, no me acuerdo si lo dijo Lean mientras lo decía en el mensaje, nos decía que a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, dice, le dio la potestad de ser hijo de Dios. O sea, le dio un derecho, le dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y este es el enfoque que tiene justamente la vida de Saúl, que él, siendo una persona privilegiada por ser el primogénito, que todos entendemos que en la Biblia era el que recibía la capacidad de gobernar a la familia, era el que recibía el doble de la bendición que heredaba de sus padres, y él decidió dejar todas esas cosas por satisfacer un plato de comida por una necesidad temporaria. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que muchas veces debemos darnos cuenta de que las cosas temporales nos alejan de las cosas eternas. Nos alejan de las cosas eternas. Por eso nuestro enfoque, decía el libro de Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Es muy fácil mirar las cosas que pasan a nuestro alrededor. Es muy fácil desanimarse con la situación económica de un país. Es muy fácil desanimarse con ver las cosas que no pasan y no se mueven a nuestro alrededor. Y uno mira hacia atrás y mira hacia la proyección que hemos tenido de gobiernos que nos han venido gobernando y estamos peor que antes. Yo siempre le hago hincapié a mi hija, y el otro día hablábamos en la reunión de varones, en la reunión de jóvenes, que mi papá cuando salía a trabajar dejaba 2 pesos arriba de la mesa. 2 pesos. Yo creo que muchos de los chicos acá no saben ni lo que es 2 pesos.
Dejaba 2 pesos, aquel de general, no me acuerdo quién es que estaba, color celestito. De plata, de billete 2 pesos. Y mi papá se iba a trabajar, dejaba 2 pesos y mi mamá compraba pan, compraba leche, compraba carne, compraba verdura y le quedaba plata. 2 pesos estoy hablando. Hoy no creo que compramos ni un chicle, ni un caramelo con 2 pesos, porque vas a decir, dame 100 pesos de caramelo y capaz que te da 10 o te da 5. Porque cada caramelo ya no sale más ni 2 pesos, ni 4 ni 5. O sea, uno puede mirar todas esas cosas y puede comenzar a desmoronarse. Puede sentir que realmente las cosas que están pasando a nuestro alrededor generan incertidumbre porque la gente está así, porque el mundo está así. Pero nuestros ojos son llamados a ser puestos en la persona de Jesucristo. Por eso decía Colosas, puestos los ojos en el Señor Jesús, allí donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Entonces, si estamos pasando por una necesidad temporaria, enfoquémonos en el Señor para que nuestra vida justamente tenga la dimensión de lo que Dios espera para nosotros. Y Esaú justamente fue una de las personas que a lo largo de toda la historia comenzó a tener un conflicto con el pueblo de Israel. En este libro de Abdías vamos a encontrar eso. El enfoque del pueblo de Edom en contra del pueblo de Israel y las cosas que hicieron en contra de ellos. Vamos a leerlo, vamos a leer unos pasajes de este libro, no vamos a leerlo todo, pero vamos a tratar de leer algunos versículos para ponernos en contexto donde estamos. Capítulo 1, del único capítulo que tiene el libro de Abdías, y el versículo 1. Dice, visión de Abdías, Jehová, el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y el mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, he aquí o de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como ha sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados, dice, te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, y los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello, dice, entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Y ahí empieza a decir las cosas que hizo el pueblo hacia el pueblo de Israel. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Y sigue el versículo 11, el 12, el 13 hasta el 16, hablando de las cosas que el pueblo de Edom había hecho al pueblo de Israel. Una cosa importante, Abdías. En el original la palabra significa siervo de Dios o adorador de Dios. Y este tiene el propósito de la cual está siendo enviado él a una nación a volver a recalcar lo que ya habían escuchado. ¿Vieron cuando dice el versículo 1? Jehová ha dicho, y así en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová, el mensajero ha sido enviado a las naciones, levantaos. Ya lo había escuchado este mensaje Abdías. Abdías había escuchado de algunos de sus contemporáneos que Edom iba a ser destruida. Recién lo acabamos de leer. El profeta de Joel estaba diciendo en los últimos versículos que iba a ser arrasada en la ciudad de Edom, justamente por este conflicto constante que tenía con su hermano de sangre de distinta nación, pero con su propio hermano. Ahora, ¿cuál es el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida? ¿No es realmente justamente el propósito que tiene Edom de llevar un mensaje a las naciones que nos rodean, a las personas que nos rodean? Hemos estado leyendo a lo largo de toda esta semana el libro de Pedro, sigue a las mañanas, y termina una de las frases que hemos leído en estos días, no sé si ayer o hoy, uno de los versículos que dice que estamos viviendo en los últimos tiempos, y el tiempo que nos resta, dice, no queda para vivirlo como lo vivíamos antes. El tiempo que nos está quedando cada uno de nosotros es para que comencemos a vivir en la voluntad del Señor.
Y esta es una responsabilidad de cada una de las personas que vienen a la iglesia. No son solo la responsabilidad de los líderes, hablarles a otros de Jesucristo. Somos cada uno de nosotros responsables de llevarles a otros el mensaje que nosotros hemos recibido. Un propósito que Dios tiene para la humanidad, de que cada uno se pueda volver a su camino y pueda mirar nuevamente a aquel que ha sido traspasado, como dice, aquel que fue colgado entre el cielo y la tierra del Señor Jesús. Ahora, dice acá en este libro de Abdías, la primera de las cosas que habla de este pueblo de Israel, de este pueblo de Edom. Versículo 3, ¿qué dice cuando comienza? Dice el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado, y tú que moras en las hendiduras de la peña, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y yo te diría que cruces la mirada hacia el final del versículo 4, y dice el verso final, de ahí, si tu morada fuera aún, incluso con las águilas, dice, de ahí te derribaré, dice Jehová. Primera de las cosas que habla con respecto a este pueblo. Este pueblo de Edom estaba siendo un pueblo soberbio. Dice acá, y dicen los comentaristas, que el pueblo de Edom estaba ubicado sobre las rocas, ¿sí? Sobre las alturas. Entonces, estratégicamente, para una batalla, una lucha, era difícil de llegar a esta nación. ¿Por qué? Porque del lado donde estaba puesto, estaba por encima de aquellos que lo venían a atacar, y segunda de las cualidades que tenía encima que estar por encima, estaba por un lugar rocoso, o sea, difícil de poder llegar y poder atacarle. Entonces, el pueblo de Edom se creía que era un pueblo inalcanzable, que era un pueblo que iba a ser difícil de dominar, que iba a ser un pueblo que iba a ser difícil de llegarle. Y Dios le tiene que decir, la soberbia de tu corazón te ha hecho creer que a pesar de estar en esa situación y en ese lugar, aún de ahí dice el Señor, yo te voy a bajar. ¿Qué significa la palabra soberbia? ¿Sí? Yo la traté de buscar porque hay muchas cosas que aparecen con respecto a la palabra soberbia. Y la primera de la que encontré dice es Sadón, ¿sí? Que significa la arrogancia y la presunción. Aquel que no necesita de un consejo, aquel que no necesita de personas, aquel que cree que todo lo que está haciendo es mucho mejor que otras cosas o que otras personas. Yo noté 3 cualidades que tiene una persona que es así. La primera de ellas, se cree más grande entre otras personas. Se cree mucho más que otra persona. Sí, la persona soberbia siempre está mirando con desdén a las otras personas. Se cree que es superior a la otra persona. Por algo, Edom se creía que era superior a quién, a Israel, y ni siquiera, incluso a las naciones que estaban a su alrededor. La segunda de las características, no solo se cree más grande que otros, sino que se cree mejor que otros. ¿Sí? Creerse que las cosas que piensa, las cosas que dice, las cosas que hace, son mejores que aquellas que las puede hacer otra persona. Se cree que puede hacerlo mejor él que otra persona que está a su alrededor. Y miren que el Señor en Proverbios decía, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Sí? No es que uno es mejor que otro porque tiene un poquito más de conocimiento, sino que esta persona piensa que realmente lo que él dice, lo que él hace y lo que él propone siempre son mejores cosas que aquello que pueden opinar y decir o hacer otras personas. Y la tercera característica que puse acá, se cree siempre que es más fuerte que otras personas. Y acá puse como una aclaración, la gran confianza que tiene sobre sí mismo. Esta era la persona, este era lo que estaba en el corazón del pueblo de Edom. Y Dios le tiene que decir, eso que tenés ahí en el corazón te ha provocado algo. Primera cosa que le provocó, la soberbia de tu corazón te ha, ¿qué dice? Engañado. Engañado. Vos sabés que muchas de las personas que tienen este falso concepto de sí mismo como personas viven engañadas justamente. Y la palabra que utiliza para engañar acá en el original, yo la puse, significa nayar, que significa seducir. Y dice acá que la soberbia puede estar muy arraigada en el corazón y muchas cosas pueden salir de ese corazón. Pensar que esa persona se puede sentir como superior a otras personas, mejor que otras personas, y es más, que se puede sentir como el amo de otras personas. Y esa persona vive engañada. Vieron que hay una enfermedad que a veces no nos damos cuenta muy seguido,
pero que la solemos escuchar, que se llama la halitosis. ¿Sí? ¿Saben lo que es la halitosis? Ah, muy bien, tío César. El mal aliento. Por lo general, el que lo tiene no se da cuenta que lo tiene. No se da cuenta que lo tiene. Pero la otra persona que está al frente y que está hablando con él, probablemente se esté poniendo la manito en la cara y dice: ¿qué tal? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la otra persona se está dando cuenta de que realmente hay algo que la misma persona que lo tiene no se da cuenta. ¿Y saben que acá justamente la palabra engañar tiene que ver con eso que la persona no se está dando cuenta que realmente sí lo tiene? La soberbia en el corazón. La soberbia arraigada en el fondo del corazón. Y no solamente más, dice ahí, fíjate lo que piensa él, dice: ¿quién me derribará a tierra? O sea, ¿habrá alguien que me pueda sacar del lugar donde yo estoy, de lo que yo pienso, de lo que yo hago? ¿Habrá alguien que se pueda acercar, por lo menos a hacerme daño o hacerme una pequeña mella, un pequeño punto que pueda hacer inflexión en mi vida? ¿Habrá alguien que lo pueda hacer? Y la respuesta dice del Señor, más abajo dice: aunque vos, dice, creas que sos mejor que otro, que te sientas superior a otra persona, que te creas que todo lo que haces es mejor que lo que proponen otras personas, termina diciendo acá: y aunque te eleves no solo del lugar donde estás viviendo, sino que puedas formar tu casa, tu futuro, tus pensamientos por encima de todas las personas. Fíjate que está poniendo algo comparativo, ¿no? Como si hicieras tu nido, dice, o tu casa allí donde están las águilas. De ahí arriba dice el Señor: te derribaré. De ahí arriba donde vos crees que estás, yo te voy a derribar. ¿Cuál es el consejo que el Señor tiene para nuestras vidas? Mira, acompáñame el libro de Salmos capítulo 19. Salmos, el capítulo 19. Dice el salmista en este capítulo, ¿no? Capítulo 19 del libro de Salmo y versículo 13. 19, 13. Es una oración, ¿sí? 19, 13, perdón. 19, 13. Dice aquí el salmista. Dice: preserva también a tu siervo, ¿de qué cosa? De las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces, dice, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Te lo vuelvo a leer de nuevo. Presta atención a lo que dice este pasaje. Dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cuál es el consejo que nos está dando acá el salmista? Hay una oración que tiene que ser constante de nosotros: que realmente seamos librados de la soberbia. Porque no solamente puede ser un paso de engaño o un engaño en nuestra vida que no nos estemos dando cuenta que somos una persona así, sino que también acá dice la palabra enseñorear, y ahí tiene que ver con tomar el control. Yo lo puse acá en este lugar: tomar el control o la vida de una persona. Tal vez vos no te des cuenta de este tipo de actitudes, pero la soberbia, justamente con la arrogancia y la altivez del corazón, son varias de las cosas que Dios menciona a lo largo de la palabra como causales de separación con Dios, como causal de enemistad contra Dios y como causal de estar en contra de Dios. Por eso el salmista, cuando recién estábamos leyendo en el capítulo 19, vos si te pones a mirar un poquito el capítulo 19, cuando comienza ella a hablar de las obras, en el versículo 7 está hablando constantemente de la ley, de la palabra del Señor. Y sabés que una de las cosas para preservar nuestra vida de caer en ese tipo de actitudes soberbias con respecto a nuestra relación con las personas que están a nuestro alrededor, tiene que ver con el tiempo que nosotros pasamos en la palabra del Señor. Tiene que ver con el tiempo que nosotros pasamos estudiando el consejo de la palabra del Señor, orando. 4 veces al día, decíamos recién los hermanos, oran una nación que para ellos tienen un Dios a su manera. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros orando? ¿Cuál es el tiempo que nosotros nos dedicamos a arrodillarnos, a estar en la presencia del Señor? No es fácil estar en la presencia del Señor.
Porque te arrodillas y a los 5 minutos ya te querés levantar. Te arrodillas y en tu cabeza comienzan a pasar las cosas que tenés que hacer durante el día. Te arrodillas y empieza a sonar tu teléfono porque lo tenés al lado, porque cada uno de nosotros estamos con el teléfono al lado. Y comienza a sonar el teléfono, y comienza a entrar un mensaje, y que te entra una promoción, y que te entra algún compañero que te está pidiendo algo temprano porque le pasó algo. Y está sonando nuestro teléfono, y está cada una de esas cosas distrayéndonos de ese tiempo de oración. No es fácil sentarse a orar, pero es lo que el Señor está esperando que nosotros hagamos. No es fácil sentarse a estudiar de la palabra del Señor. A veces nos sentamos como si la palabra del Señor fuera como un diario, que nos va informando sobre ciertas cosas que nosotros necesitamos saber, pero que no profundizamos más allá de lo que está diciendo. No hacemos un estudio serio por ponernos a entender lo que el Señor dice, a entender lo que el Señor quiere de nosotros. Hoy estamos terminando casi, empezando el anteúltimo, el penúltimo mes de este año, nos queda diciembre. La pregunta es, ¿cómo he sido yo como persona? ¿Cómo he sido yo con respecto a la palabra del Señor? ¿He dejado que el Señor me marque, me moldee, me enseñe las cosas que debo cambiar? He aprendido a pasar tiempo en su presencia porque todos los que estamos acá, en algún momento fuimos niños. En algún momento necesitamos que alguien nos cambiara los pañales. En algún momento necesitamos que alguien nos diera de comer. En algún momento necesitamos que alguien nos corrigiera. Pero hoy, ya con 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, no estamos necesitando que alguien nos cambie un pañal. Porque hemos aprendido con la vida y con aquellos que nos enseñaron a tener una independencia, a formar nuestra personalidad, a formar nuestra forma de ser, y hemos tratado de caminar solos. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Hay un momento que te están dando de comer, hay un momento en que te están enseñando la palabra del Señor, hay un momento que te están encaminando a caminar con el Señor, a que vos puedas tomar decisiones propias con el Señor. Pero hay un momento en el cual tenés que caminar vos con el Señor. Moisés le decía cuando el Señor lo llamó, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y era una persona grande. Pero había entendido que si Dios no estaba con él, la vida y el propósito de Dios no tenía sentido de lo que iba a hacer. Por eso la pregunta es, ¿cómo soy yo como persona? ¿Cuánto tiempo hace que camino con el Señor? ¿Cuánto tiempo ha sido que yo abrí mi corazón al Señor y el Señor me está marcando las cosas? ¿Cuánto tiempo ha sido el tiempo que he pasado con la palabra? ¿Cuántos libros he leído en este año? Agarrar el devocional a la mañana. Y yo, a propósito, los días que no llego a hacer el devocional, lo dejo marcado. A propósito, le hago una, ella puede ser testigo, le hago una dobladita para darme cuenta de las veces que uno a veces pasa por alto el hacer el devocional, el sentarse a estudiar con la palabra. Porque a veces lo pasamos por alto, como diciendo, bueno, no es tan necesario. ¿Es necesario la lectura? Sí. ¿Es necesario la oración? Sí. ¿Es necesario la congregación? Sí. ¿Es necesario servir? Sí. Porque todo eso habla de la vida cristiana. Por eso, hoy cuando estamos mirando este libro que hoy vamos a hacer solo este punto, la clase que viene o la semana que viene vamos a avanzar con otro más, ponete a pensar en tu vida. Hoy Mario, y poné tu nombre, es una persona soberbia. Es una persona que no acepta que Dios le marque el camino. Es una persona que no acepta que otros puedan tener un consejo con respecto a su vida. Es una persona que se maneja solo, que piensa que su razonamiento lo va a llevar a grandes lugares. Y fíjate vos, el Señor, por más alto que subamos, Él solamente con algo pequeño nos puede hacer caer hacia tierra. De un solo andazo, como dijo César, podemos caer a tierra rendidos a sus pies. Por eso, si hoy no sabes cómo te estás comportando, ¿sabes qué? Toma el pasaje del Salmo este que leímos recién y comienza a utilizarlo en tu propia vida. Y decirle, Señor, ayúdame a no caer en la soberbia. Ayúdame a no caer en la independencia de vos. Ayúdame a no caer en mi autosuficiencia. David decía, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?
¿Qué es el hombre para que vos lo mires? Para que vos lo consideres. Cada uno de nosotros no somos nada. Somos un punto en todo el universo. Y aún el Señor puso su mirada en nosotros. Y puso la obra de Cristo en nosotros. Para que ese punto tuviera una dimensión importante. ¿Cuál? Rendir su vida al Señor. Entonces en esta noche pregúntate qué tipo de persona sos. Pero no te quedes con eso. Sino hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de persona te gustaría ser? ¿Qué tipo de persona te gustaría aspirar? Pero ya pasó casi un año. Ya no hay forma de proyectarlo. ¿Sabes que siempre para el Señor hay una nueva oportunidad? Si no estamos viviendo conforme a lo que Él quiere, Él nos va a dar la oportunidad de que nosotros lo podamos hacer. Te invito a que realmente lo puedas tomar en cuenta. Y dice, Señor, si sos soberbio, ayúdame a dejar la soberbia. Señor, si estoy manejándome solo, ayúdame a manejarme contigo. Termino con esto. José cuando fue promovido, ¿no? Hay una frase que siempre se repite en la vida de José. Dice, y Jehová estaba con él. La misma frase se repite con Daniel. Uno agarra a Daniel capítulo 1 y dice, y Dios estaba con Daniel. ¿Sabés que la palabra estaba, tanto en un pasaje como el otro, tiene el mismo significado? ¿Sabés cuál es el significado? Tenía lugar en. ¿Sabés qué significa tener lugar en? Tener lugar en la vida. En la vida de esa persona. Si Dios tiene lugar en tu vida, no vas a caer en la soberbia. Pero si Dios está fuera de tu vida, te puedo garantizar que ya estás viviendo en un estilo de vida soberbio. Vamos a orar y agradecer al Señor por este día. Padre, te damos gracias por darnos de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque comenzamos hoy con este estudio de Abdías. Tal vez para nosotros no, muy poco conocido este profeta, pero que lleva muchas enseñanzas. Hoy, Señor, vimos que su vida justamente era un siervo, alguien que servía a Dios en su propósito, Señor, de comunicar un mensaje, pero también estamos viendo, Señor, la característica de este pueblo de Edom, que a pesar de que tuvieron un comienzo juntos, los dos en la misma familia, uno se decidió a robarle la bendición a su hermano, pero aquel que tenía la bendición en su mano dejó pasar la oportunidad que Dios le había dado en su vida. Señor, ayúdanos a nosotros a enfocarnos en el propósito eterno, a, Señor, tomar nuevamente ese GPS espiritual que nos va a llevar hacia tu voluntad. Bendice, Señor, nuestros corazones y ayúdanos a ser fieles, porque solo en ti, Señor, vamos a hallar la satisfacción de nuestras vidas. Gracias por esta noche y te rogamos por cada uno de nuestros hermanos que no pudieron venir hoy. Gracias por las visitas, Señor, y bendícenos. Ayúdanos, como decía, que cada uno de nosotros no caigamos en la soberbia. Dejamos